Pues me parece que no ha dicho nada, pero que ya se está grabando. Vamos a empezar. Pues si queréis, ya paso directamente a las ideas que había pensado tratar hoy. Y es que mm, la mujer ha estado siempre en el proceso de la vida. Es un centro especial donde ella tiene la llave porque no estaríamos nadie aquí si no fuera por una mujer. Y, y ha sido protagonista de los acontecimientos, pero a nivel público no. Vemos que ha sido mm, el tabú de la maternidad ha sido protegido, porque esta función es sagrada, y, pero luego a nivel de protagonismo ha sido inspiración, pero no la han dejado ser protagonista en la actuación pública, sino que su oficio ha sido muy centrado en la familia, en el oficio de madre. La palabra matrimonio viene de matris munius, de oficio de madre, ¿no? Y, y se ha convertido en un tabú porque efectivamente es lo más importante. Si no, no habría vida, no habría nada. Parece que los que han hecho la historia, la cultura, las formas religiosas sean los hombres, que la estructura occidental es machista. Pero la mujer contiene muchos secretos. En su silencio, en su invisibilidad, ha sido invisible, sí, pero ha dado luz, ha dado hogar, ha dado fuego, ha dado el amor. Claro, hoy podíamos centrarnos en, como hemos hecho otros días, en la línea agustiniana, de la influencia de la Edad Media, la interioridad, en grandes mujeres, como decimos otra vez en las filósofas, pues Teresa de Jesús, místicas, o coger las que han sido protagonistas, digamos, en las crónicas, que han sido reinas, abadesas y otras mujeres, ¿no? O en la filosofía y literatura incipiente, la filosofía hasta el siglo XIX-XX, en la literatura mucho más relevante, desde Cristina y otras, y otras. También en el siglo XIX-XX ha habido, desde que Cristina empezó la guerra de las mujeres o la cuestión de las mujeres, de buscar la igualdad, ha habido muchísima, digamos, inquietud sobre la reivindicación de las mujeres y han conseguido muchas cosas, sobre todo en la lucha que han tenido pues para el sufragio universal, que una media de a mitad del siglo XX, ha empezado en algún sitio antes, pero acabó hasta en Suiza en 1950 y pico, ¿no? Es decir, que el feminismo es otro gran tema, pero para escoger un tema, al menos hoy y seguir otro día, he preferido escoger la inspiración en el amor. La mujer ha inspirado muchísimas cosas, pero sin duda es la inspiración en el amor la que me parece que es la más interesante para empezar este tipo de discurso, ¿no? Y es verdad que parece que la historia, la cultura, las formas religiosas la hacen hombres, aparentemente, porque después veremos que la misma evangelización de Europa y otras actividades importantes han sido realizadas sobre todo por mujeres, aunque no figuraban como obispos ni como jefes, sino como personas que han hecho las comunidades, igual como han hecho el centro del hogar, como el palo de pajar en torno al que se reúne toda la paja, también han hecho en las comunidades, igual como la misma iglesia no se constituyó tanto en torno a San Pedro como en torno a la Virgen María. Así la Virgen ha sido imagen de esto que estoy intentando explicar, ¿no? Y, pero vemos que han sido guerreras. El velo de Irán es una batalla que ahora la tenemos en la calle, pero que en la historia ha conseguido muchas cosas, no solo el voto femenino, sino la incorporación al mercado laboral, la incorporación a la universidad y tantas cosas. Y la discreción, la prudencia, la sumisión a veces, pero también ese saber callar para conseguir una batalla sin presentar la batalla, ¿no? Conseguir ganarla. Y la audacia son características de la historia. Hannah Arendt sostenía que toda persona alberga la posibilidad de pensar filosóficamente, y ya hemos visto en otra de las sesiones el tema de la filosofía. Se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, para significar que aunque estuviera
en un segundo plano, un Salvo de Lucci, aunque estuviera ahí como sin figurar, ha tenido un papel muy importante. De hecho, hay historietas así de tipo oriental que hablan de un gran sabio que perdió a la mujer y pensó, no pasa nada porque soy muy sabio. Y empezó el desorden en la casa y empezó él como los grillos de las patatas, pues se empezaron a quitar las ideas y a desparramarse, ¿no? Porque el orden, lo que le daba a la mujer aparentemente no era nada, pero en la realidad lo era todo, ¿no? ¿Y qué ha pasado con escritos y con esta acción de las mujeres a lo largo de la historia? ¿Qué ha pasado con las ideas, con los testimonios, tantas voces femeninas a lo largo del tiempo? ¿Por qué se han silenciado o ignorado tantas veces ese aporte femenino a la sociedad, a la cultura, a la intelectualidad? Pues ahí está el misterio, pero vamos a intentar recoger, sobre todo en la literatura, algo de esa influencia que ha tenido la mujer. Influencia inspiradora, repito que es el tema de hoy. Por ejemplo, en el campo de la filosofía, para recordar algo, en la Edad Media no se sabe mucho de las mujeres que filosofaron. Las que provenían de la nobleza eran cultas, más que sus maridos, pero las solteras que querían libertad o pensar entraban en monasterios porque no tenían en otro sitio el campo para realizarse en los estudios o en escribir, y fueron muy importantes para construir la cultura de Occidente, siendo copistas, eh, 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 haciendo los tapices y muchas cosas de arte, de pintura, etc., ¿no? La mujer en la Edad Media era considerada mucho mejor que la Edad Antigua, pero sigue siendo inferior al hombre. En su mundo está la familia, los trabajos agrícolas, la maternidad, pero no encuentra un sitio, si no es una reina, no encuentra en la vida pública, cultural y de pensamiento un sitio para realizarse. Sí en la vía mística, porque, repito, en la espiritualidad, en la religiosidad, la mujer invitaba a vivir una vida intensa y ha sido siempre un modelo de no solo del amor, sino también del amor místico, del amor divino. Se consideraba que las mujeres no estaban capacitadas para hacer interpretaciones racionales útiles a los demás, es decir, que había una dificultad de conceptualización, pero era siempre ha sido un símbolo de portador de sentimiento y de fe. No estaban capacitadas para aportar al mundo las ideas de conocimiento racional y había que meterse a monja. Por ejemplo, Catalina de Siena, dentro de su ambiente de monja, no dejó de participar en la vida pública y mucho, haciendo que el Papa volviera de Aviñón, donde estaba sometido al gobierno francés, al rey francés. Y en su mística tuvo un rico pensamiento, sostenía que Dios ha concedido a la persona el libre albedrío, la libertad libre para tomar decisiones, para asumir la responsabilidad, y no fue pues tan imprudente como alguna otra que para salirse del sistema pues bueno, la condenara a la muerte, ¿no? Las mujeres de los conventos tenían más oportunidades. ¿Cómo podríamos hacer una valoración de la mujer de la Edad Media? Digamos como así idea básica que la mujer, porque veremos los siglos XIV y XV, para no alargarnos, como he dicho antes, y no ver hasta hoy, porque esto puede quedar para otros días, ¿no? La valoración que tiene la mujer era mucho peor que la de ahora, pero mucho mejor que la antigüedad, y probablemente mejor que los siglos posteriores que llamamos la Edad Moderna. Es decir, que hasta el siglo XIX el derecho consuetudinario de origen germánico había dominado la Edad Media y la mujer estaba más protegida que cuando volvió después ya en la tardo medieval el derecho romano que se rescató de época anterior y que trataba a la mujer mucho peor. Y la monarquía absolutista, la Edad Moderna, estaba la mujer mucho peor, como decía Reginterno, decía: el apogeo de la mujer correspondería a la era feudal, desde el siglo X hasta finales del XIII. Es indiscutible que por entonces las mujeres ejercen una influencia que no pudieron tener ni las damas partidarias de la fronda en el siglo XVII ni las severas anarquías del siglo XIX. Por ejemplo, en Roma, la mujer no tenía funciones administrativas, pero después sí la vemos heredar, administrar bienes, participar en pleitos. No era sujeto de derecho en Roma y
Sin embargo, después, en este derecho consuetudinario, sí que lo es. Era un objeto y ahora es un sujeto de derecho. Sabemos que, por desgracia, en aquella antigüedad el neonato no era valorado y la mujer menos hasta tiempos recientes. Hasta la Edad Media incluso no se conservaba la vida de más de una hija muchas veces. No sabemos si es que morían o... Hasta el año 390 la legislación retira al padre el derecho de vida o muerte sobre los hijos. Después sí, en la Edad Media vemos que hay, pues aunque hay regulación de la natalidad de muchas maneras, pero que no se considera, por cierto, así grandes pecados, como dicen incluso algunas santas, pero no, no se considera a la mujer como tan valiosa como el hombre y trabaja en las cosas de la casa. Bien, fijándome en un aspecto concreto, que ya he dicho antes, la mujer durante siglos II, III y siguientes, toda la Edad Media, es promotora de la labor evangelizadora. Esta es una idea importante, ¿no? Y a través de donde hay libertad, que es en los conventos, adquiere un estatus de capacitación para la cultura, para crear cultura a través pues, de tantas obras de arte como las miniaturas. Y a partir pues, de ya de los siglos XIII y XIV, ya entramos en esta época, pues también de la literatura. Cristina de Pisán fue quizás la más famosa de la Edad Media y una dama pues filósofa, poeta, humanista, la primera escritora profesional de la historia en la ciudad de las damas, considerada como precursora del feminismo actual occidental y precursora del feminismo en la llamada querella de las mujeres. En la medicina sí vemos que en algunos sitios, como en Italia, pues son más habituales los hospitales y casas y en los monasterios donde se curaba, donde las mujeres tenían categoría de médico. En otros sitios, pues hubo dificultades para entrar en el mundo académico. Entrar en la medicina en la universidad no se podía entrar hasta el siglo XIX-XX. Y en cambio, sí que es verdad que Trótula de Salerno fue ya doctora en el siglo XI en Italia, de manera que las parturientas en España eran médicos, pero sin llamarse médicos, y en los conventos también, porque se hacía la medicina, pero sin poder acceder a la universidad. Sí que les legaban libros especiales para hacerlo y algunas, como Hildebranda y otras, hacían verdaderas maravillas de explicar la medicina y la higiene y la cura de la mujer, que después otros sabios, como el mismo Alberto Magno, copian para poder explicar, porque era muy buena la fuente que tenía de Hildebranda. También sabemos que hay muchas reinas que tienen una cultura, no solo las monjas, sino también en las personas de la corte, ¿no? Curiosamente, no las preparaban para saber, excepto algún manual que tenemos para educación de jóvenes, pero sí les exigían después ser regentes cuando el marido estaba en las cruzadas o en cualquier viaje. En la mujer, a través de la historia, tiene un rol muy importante. Yo quería fijarme hoy, como digo, en la inspiración en el amor. Y para eso voy a empezar en el mundo islámico, porque aparece una cosa que es muy curiosa y que no sé si interesa, pero me gustaría compartir, que es ver que el amor es lo más importante, pero con la excusa del amor de Dios no se valora a la persona amada. Vamos a ver un poco. Quizás el sufí más importante, Ibn Arabi, que nació en Murcia en 1165, murió en Damasco en su peregrinación al Meca, donde estuvo en contacto con toda la espiritualidad oriental, la literatura persa, etc. Fue filósofo, teósofo, místico, hispanoárabe de Al-Ándalus y viajó, como he dicho, mucho. Y mantuvo que el mundo se ofrece al hombre como la celebración perpetua de la presencia divina. Y le dejaron que no fuera totalmente ortodoxo, porque en aquella época en Al-Ándalus, no como ahora en muchos sitios, había una interpretación muy rica y había contacto con los cristianos, con los judíos, no solo en medicina y en ciencias naturales, sino también él tuvo dos mujeres que fueron pues maestras suyas,
y, y como Abinaced. Hay otros que estuvieron influidos por esa sabiduría femenina. El Tratado del Amor, en su peregrinación a la Meca, hay muchísimas obras que tiene, se puede extraer un pequeño tratado que se llama del amor, que es un capítulo de esta gran obra, Las Revelaciones. Aunque tiene otros sitios donde habla de la erótica, como cuando se enamoró ahí en Damasco de una mujer, pero aquí es donde parece que nos puede interesar más un aspecto, y este sería como el germen del inmanentismo en el amor que vemos en el amor cortés, vemos en Dante, incluso, aunque es contemporáneo, nacieron en el mismo año, vemos en Garcilaso de la Vega, después el amor trovador, e incluso en el romanticismo, que es un amor ya, como conocemos bien, incluso por las tragedias de Shakespeare, vemos que el romanticismo, aunque es más tardío de Shakespeare, pero el amor romántico ya lo vemos también en Romeo y Julieta, ¿no? El romanticismo adolece de un defecto que quiero subrayar aquí. Le dice Alá al profeta David: juzga pues entre los hombres con la verdad y no siga los deseos, ya que te extraviarán del camino de Alá. Y comenta Insarabi: Dios no te impondrá nada que esté más allá de tu capacidad. Habla de la pasión y del amor, la pasión amorosa. Y si él, Dios, lo pide, hay que abandonarla. Y dice: no sigas el móvil de tu amor, sino el objeto de mi amor, pues este es el precepto que yo te prescribo. Y si lo cumples, Masará, te aseguro que no echarás nada en falta. Habla de los hombres de Dios que tienen el amor dentro de sí, y por eso el mismo ser de Dios se basa en el amor. Vemos, por supuesto, influencias platónicas en sus últimas obras, como el Fedón o Fedro, ¿no? Pero vamos a fijarnos en esto. Cuando está lejos, lo lloro de amor, y cerca de mí también por el temor de ser alejado. Busca ese amor divino, que sigue aquí influencias de San Agustín sobre el amor casto, el amor servil, el miedo a perder. Y el poeta canta: si hubiera amado a Dios, no hubiera sido un juguete desestado. Dios nos colmó con ese amor, pero nos dio la fuerza de dominarlo. En la vida cristiana, aquí no lo vamos a tratar ahora, se habla un poco de esta fuerza del amor en palabras más fuertes que las que dicen también ahora, ¿no? Que eres capaz de hacer lo que no quieres, que te lleva a donde no quieres, que te somete. Es decir, que es como incluso la pasión, que luego se habla de cómo dominarla, sería algo así como la mantis religiosa, que después del acto nupcial, la mantis grande, la hembra, se come al macho, ¿no? Es decir, que el macho no puede hacer otra cosa que caer, como una mariposa cae en el fuego, caer en el fuego del amor. Así de fuerte se narra que es el amor. Pero aquí se nos dice, y es una especie de perversión, que en vez de dominarlo e integrarlo como hace el espíritu cristiano, este nos habla de que los hombres de Dios tienen permiso para, por ejemplo, combatientes de Baal, que tenían permiso para infringir las reglas. Después de haberlas respetado, y Dios les dice: haced lo que queráis, pues ya os he perdonado. Bien. El poder de atracción del amor es grande, y el hombre de Dios tiene la capacidad de superar las leyes para hacer lo que quiera, pero en un sentido no el de San Agustín, sino en un sentido de que usa el nombre de Dios para poder separarse de la persona amada si le conviene. Y no ha sentido nunca la virtud beatífica de la belleza de Dios y del amor que tiene por las cosas que crea. Del amor hemos nacido, según el amor hemos sido hechos, hacia el amor tendemos, al amor nos entregamos. Mi esencia tras ella se pone a suspirar, y sin embargo mi ojo no la ha mirado, pues si lo hubiese percibido se habría convertido en la víctima inmolada de esa bella Urí. Tú disuelves las tinieblas también ante el amor. Bien, está hablando aquí de los efectos del amor. Yo mismo he sentido la extrema sutileza que puede encontrarse en el amor. Sientes un afecto intenso, una pasión penetrante, un deseo ardiente, un poder del amor, un agotamiento total, una imposibilidad de conciliar el sueño y de saborear la comida. No sabes en quién ni por quién sucede esto. Tu bien amado no se muestra aquí de una manera distinta. Tal es la gracia más deleitable que yo haya sentido por experiencia directa. Como digo, él la vivió en varios sitios, también en Damasco. Y sigue. Otros estados similares pueden producirse después de este. A veces una manifestación divina se presenta a ti en una revelación espiritual.
y estos síndromes de amor se ven entonces afectados. A veces ves un personaje, esa emoción estática te embarga en un momento en que tú le ves y sabes que ese es tu bien amado, porque aunque nunca antes hubieras tenido conciencia de él. También a veces se menciona una persona y sientes inclinación hacia ella por esa pasión que te invade. Entonces sabes que ese ser es tu amo. Es decir, que el amor llega a dominar. La voluntad puede hacer lo que quiere la persona amada. Pero ahora ya pasa a que se deja llevar por la intervención divina y ahí hay una cosa de sublimidad y yo entiendo que también de perversidad por coger un camino equivocado. Supera la servidumbre del amor, el entregar la libertad a la persona amada, sigo en ello al que amo sin saberlo, y busca un objeto divino que el hombre desea salir de este mundo para estar con el amado, morir, romper el velo que separa, y, y el objeto del amor nunca ya no es la persona amada, sino que es algo interior, que el otro es un pretexto para fomentar ese amor de Dios en uno. Desaparece de mi vista, porque el amor que tengo por ti me solicita al punto de desatenderte. Ese estado es el más delicioso y el más fino que se pueda sentir en un amor. Menos sutil que el que hemos descrito anteriormente. Todo esto es lo que dice Ibn Arabi. Se ha propuesto definiciones del amor, pero no conocía a nadie que haya podido definir lo que es en sí. No se puede ni siquiera concebir que se puedan dar definiciones válidas. Quien quiera que intente definirlo, quien quiera que intentara definirlo, solo lo haría con ayuda de los frutos que produce, las huellas que deja y las consecuencias que le son intrínsecas, puesto que sigue siendo un atributo del poder perfecto e inaccesible que es Dios mismo. Bien, esto es un poco el problema, ¿no? En otra redacción dirá de modo más completo: la imagen que nos formamos de la persona bajo la que aparece el objeto del amor y cuya presencia contemplamos, uniéndose a él en esta facultad, de este modo conservamos la presencia de la persona a la que nos hemos identificado, pero realizando una unión más delicada que la que se produce con un ser físico. Es decir, que el otro es un amor virtual. Habla de Qais el loco y de su preocupación por Laila, que esta se le ofreció a él físicamente. Dice: bajo el efecto de su estado le digo, desaparece de mi vista. La percepción sensible de la bienamada le ocultó la sutileza de esa contemplación imaginativa, porque Laila parecía en la imaginación de Qais más atractiva y más seductora que bajo su aspecto físico. Dicha disposición constituye el lado más delicado del amor. Es que el que la posee no deja de ser un estado de felicidad sin quejarse de la separación del ser amado. Esta contemplación de la bienamada se expresa así en este texto profético. He visto mi Señor bajo la más bella de las formas. Bien, ya vamos entrando, por tanto, en el problema. El problema, dice, el hombre no puede estar en armonía total con su ser, sino con una persona de su especie de la que se enamora. No hay bondad en un amor que se deje gobernar por la razón. Frecuento el amado, pero no puedo curar, pues permanece el deseo cuando el amado está ausente, y es persistente mientras presente, descubriendo un ser cuya belleza aumentó desde el primer momento en que la conocí. Dios es bello y ama la belleza, por eso se ama a sí mismo. Otra causa del amor es la buena acción o la conducta perfecta que proviene solo de Dios, porque no hay otro bienhechor que Dios. Bien. Ahora ya va centrándose en ese dominio de que hay una unión de los dos amores. Dice: el amor de la unión del amado y el amor de lo que este último ama. Si, por ejemplo, este ama la separación, el amante la amará también. Es decir, que la amante, no la mente, es capaz de entender que el hombre puede tener esta separación para que ella es un pretexto, es un amor virtual para un amor más intenso. Para lo que el bien amado ama en esencia. Bien, la idea de amor que veremos en el Cortés y en el romanticismo, no llegaremos más que al Cortés ahora, es inmanentista. No depende de la persona amada y ella es una inspiración para algo interior. Eso me parece interesante también, si da tiempo, veremos en los místicos, ¿no? Como el amor a Dios incluye estas almas gemelas y este amor que tienen a través de las personas santas, que puede o no tener experiencias así eróticas o sensibles, pero que en realidad ese mismo amor, como el Cantar de los Cantares, se ve que el amor a Dios y el amor a una mujer
entre un hombre y una mujer, o entre dos personas, sigue siendo la, la fuerza que expresa la imagen de la unión con Dios. De hecho, la amada, el alma, siempre toma un carácter femenino de recepción. Y el amante, que es un hombre o Dios, siempre toma el carácter de persona que tiene la aparente iniciativa, aunque también la amada es la que tiene sus formas invisibles de captar al amado. El amor espiritual es el del amante que se apresura a satisfacer al amado. Nada queda en él, ni propósitos ni voluntad que puedan oponerse al amado. Además, el amante queda totalmente tributario de la voluntad del amado. En cambio, el amor natural es el del amante que busca la plena satisfacción de sus deseos, etc. Bien. El amor que nos tiene por él mismo está explicado en este Hait Santo. Yo era un tesoro oculto y yo no era conocido. Ahora bien, quise ser conocido. Creé, pues, a las criaturas a fin de hacerme conocer por ellas. Es decir, que Dios tiene como un eros necesidad de ser conocido y por eso hace la creación. Un acto divino. El afecto del amor es la relación que une al amante con el amado. Va insistiendo en estas ideas, pero no las voy a decir todas. Y el afecto que se apodera del amante se encuentra en el individuo susceptible de recibir la presencia o existencia efectiva del amado, o bien de aceptar su advenimiento que todavía no tiene existencia real, mientras no pueda ser calificado por la realización concreta. Bien, es una cosa virtual. El amor entre las personas o es egoísta si es natural, según él, cosa también errónea, o es, si es espiritual, una cosa virtual. Claro, aquí el ambiente cristiano, personalismo, nos diría que esto no es así, pero estamos hablando de la Edad Media y lo que supone después la literatura medieval, me parece que está una influencia importante. El amor espiritual reúne en el amante tanto el amor de bien amado como por el amado, como por sí mismo. Mientras que el amor natural o físico, el amante ama solo por sí mismo al bien amado. Entonces habla del éxtasis, en que la unión comete y bebe de él, es un placer fuerte. Y del amor natural citemos la emoción extática, el deseo ardiente, la atracción nostálgica, el amor del encuentro con el amado, la mirada dirigida a él y la unión con él. Has de saber que el amor natural en realidad exige que el amante ame solamente a un ser por la felicidad y el placer que siente cuando está con él. Le ama pues por sí mismo y no por el amado mismo. Ya te hemos expuesto anteriormente que la realidad de este amor, que es la de amar al bien amado por sí mismo, se encuentra igualmente en las dos clases de amor, divino y espiritual. El amor natural, por su parte, tiene su origen en el bienestar y en el beneficio, porque lo natural del ser no es nunca capaz de amar a otro por él, es únicamente por sí, por lo que amas a las cosas, deseando unirse o aproximando a ellas, como ocurre en los animales y en los hombres por su parte animal. Es decir, que no acepta ese amor natural como de otra forma que no sea egoico. Luego habla de la humedad, sequedad, como se hacía en la Edad Media, lo frío y lo caliente, etc. Y que incluso la poligamia es un amor siempre único. El objeto del amor es único, aunque los seres sobre los que se le ejerce sean de lo más diverso, pero sigue siendo exclusivamente el amor de la unión, al mismo tiempo que comporta modalidades de exteriorización diversas, como palabras intercambiadas, abrazos, besos. Esto es muy hippie. En la película de La tentación, la última tentación de Cristo de Scorsese habla un poco de esto. En realidad no es esta persona la otra. En realidad lo que deseas en la unión es el amor. Esos son en definitiva formas diferentes que adopta el amor respecto de una o varias personas porque ama como un solo amor realidades diferentes. Esto es lo que pasa al amor cortés y al amor eh, no al caballeresco, que mantiene un amor platónico, sino al cortés y al romance de la rosa, etcétera, ¿no? Es decir, una tardo-medievalidad, como vamos a ver ahora. Pues no es nunca cierto que el amante ame dos seres simultáneamente, puesto que el corazón no tiene la capacidad de contenerlos juntos. Dice que al amor va unido un significado inteligible, aunque sea imposible definirlo válidamente, porque ante todo es comprensible por experiencia directa. Sin embargo, no hay que ignorar que existe, dada la posibilidad de esta relación con Dios. Bien, has de saber que el amor espiritual, el amante, une la razón y el conocimiento.
Así pues, cuando ama sabe lo que es el amor, lo que hay que entender por amante, lo que es el amado. En definitiva, lo que hace el amante es decirle a la amada, vete, porque cuando tú no estás, el amor que siento por ti es mucho más fuerte que cuando tú estás. Este es el amor que dicen los sufís, el amor que recoge la influencia oriental en Persia y que trabaja en Damasco. Para hablar el que es verdad que él ve que en el amor de pareja puede haber problemas. Puede imponerse la voluntad al amante, etcétera, ¿no? Los celos y muchas cosas. En este sentido, en el ambiente de las monjas y de los monasterios, en el ambiente cristiano misógeno, se habla también mucho de que la mujer es tentación, como Eva, y se pone el pretexto de María para purificar la figura femenina. Hay una fuerte atracción, él siempre repite comed y bebed de él, pero eh, muchas de sus poesías se refieren a esto, a que el amor es un espejismo. Y no quiero seguir repitiendo las citas porque ahondan mucho en lo mismo. No es, digamos, una cosa marginal en su doctrina, sino que es una quinta esencia. Y hemos visto, sigue diciendo, que el objeto del amor debe ser virtual y no actualizado, magno. Ahora bien, en ese estado potencial, Adam, el amado es puro en su vestido al principio mismo de la existencia. Y bien, viene a decir, por tanto, que hay una pureza, virginidad, que es sentirse engendrado ya en Dios, en un amor que rompe las fronteras y que incluso transforma la mano en algo virtual. Y repite incansablemente estas mismas ideas. El amor es para todos, pero según cada nivel de conciencia, diríamos, él más o menos lo dice así, pues se va subiendo a, a un despojo de las formas sensibles, Surata Vinya, y se reviste de una experiencia más alta. Has de saber, cuando el espíritu se reviste de una forma natural a través de los soportes del mundo de las imágenes, es decir, se supera como a nivel platónico, de los cuerpos se pasa al espíritu, a la sublimidad, entonces se habla de una interpretación, así como Mahoma reconoció al profeta, en un hombre reconoció al arcángel Gabriel. Esa interpretación es la que tiene este nivel de conciencia superior. El espíritu está como transformando al amante en el fenómeno del amor, pasando del amor natural a un amor espiritual. El amor, que es un elemento esencial de la doctrina de la creación, siempre nueva y recurrente, es decir, está en el centro del Islam, se interpreta de esta manera en este sufí, el más venerado de los sufís. El amor natural causa desasosiego y la intranquilidad, el querer dominar al otro, etc. Y en cambio, si se le tiene como virtual, se evitan estos problemas, ¿no? Y se evita la incontinencia, la expectativa de la separación, la necesidad de un nuevo encuentro, todo lo que lleva el amor y la fuerza que como coge la persona, pues todo esto dice en realidad es Dios, el amor divino, que está más cerca de él que su yugular, como dice el Corán, es lo que integra todo esto, lo sublima a una cosa más alta. De todas las realidades posibles, ninguno es más incomparable en este mundo. Es decir, que en esta síntesis, que es la belleza del amor, se encuentra lo más importante de la vida. Bien, eso tiene que ver con Avicena. Ya el gran filósofo de Al-Ándalus, Avicena, siguiendo una línea agustiniana, pero transformando estas cosas, ya dio en esta chispa divina un carácter inmanentista. Y el amor lo es todo, lo dicen todos, pero en
en Sarabi, o los trovadores, se entiende de esta manera. Bien, podríamos decir que la figura de la mujer en Al-Ándalus, como el resto del espíritu del Islam, no es un, no tiene concepto de persona y la mujer no está bien considerada. El harén, las odaliscas, todo esto, que el viaje a Oriente y todas estas literaturas nos hablan de que la mujer no tiene esta consideración. Pero en Al-Ándalus sí que es inspiración para los poetas. Como he dicho, que Insarabi dedicó en la Meca a una joven los poemas que forman la interpretación de los deseos, que recuerda más bien las relaciones entre Dante y Beatriz, aunque son contemporáneos, nacieron el mismo año, como he dicho. La presencia femenina no existe en el mundo filosófico, pero sí en el mismo Insarabi, como he dicho, tuvo dos maestros, a dos mujeres, Sams, de 95 años, y Fátima, de Córdoba, aunque en el Corán se habla de que los hombres están por encima de las mujeres y tienen autoridad por encima de ellas, y que hay que amonestar a las que no obedecen, ¿no? Pero en Al-Ándalus, como vemos, hay una confluencia de culturas y un ambiente muy especial, y por eso he querido citar que mezcla un poco las ideas. Bien, vamos a pasar al ambiente cristiano y ver cómo influye esto en el amor cortés. La mujer en los siglos XIV y XV, que es donde quería tocar esta influencia, vemos que está muy dominada por los feudales, tanto la nobleza como la iglesia, y el pueblo no tiene gran literatura, porque mucha literatura se refiere a los cortesanos, a la aristocracia, y también sale en la literatura, ¿no? Hemos visto los grandes personajes, mujeres, Brigitte de Suecia o Catalina de Siena, las Bellinas, hay mucha Cristina de Pizán, que hemos hablado de ella, La ciudad de las damas, el libro de las tres virtudes. La literatura en los siglos XIV y XV es didáctica, pastoral, dirigida a mujeres, pero escrita por hombres. Prácticamente, salvo Christine, los demás que escriben, que nos ha llegado porque se habrá perdido mucho material, no han valorado el material y por tanto no nos ha llegado. Las mujeres son cuerpos destinados a la iglesia o a la familia. Vírgenes, trabajadoras, labores domésticas, labores de campo. Y cuando el marido se va, la mujer, sobre todo la nobleza, etcétera, que son los que viajan los nobles, pues tiene que cuidar de la casa, aunque no ha sido educada para ella. Teóricamente dicen que mejor que no sepa leer para no liarse la cabeza y mejor que no sepa escribir para no tener cartas de amor. Algunos de estas líneas pedagógicas, de estos libros pedagógicos, ¿no? Bien, este es un poco el contexto y también en este tiempo vemos que la mujer tiene que refugiarse en los conventos para realizarse culturalmente. Hay, por cierto, hasta los siglos XIV, que desaparecen bastante, los monasterios dobles, donde la abadesa era la que mandaba, tanto en el monasterio de hombres, en la parte de hombres, como en la parte de mujer, en los mismos monasterios, y incluso participaban comúnmente en los rezos, en actividades comunes, y luego separaban las celdas y todo esto, ¿no? Vamos a entrar en la literatura, concretamente en el sueño del heroísmo. Ya hemos dejado algunas cosas, digamos, de tradiciones como pueden ser la leyenda de San Jorge que salva a la princesa, es decir, el ideal caballeresco de la primera y segunda Edad Media, y vamos a centrarnos en el sueño del heroísmo y el amor caballeresco. Hay muchos autores que salen, por ejemplo, en Lucinda, en el otoño de la Edad Media. Boucicault, es uno de ellos, dice: es difícil determinar hasta qué punto se revelan en la idea del amante heroico las visiones masculina y femenina del amor. ¿Es la figura del que sufre por amor la imagen de sí mismo, que quiere ser el varón? ¿O es voluntad de la mujer que se muestre así? Más probablemente lo primero. Es decir, que vemos una idea del hombre, en una palabra, lo iremos viendo ahora si da tiempo, una idea del hombre que usa a la mujer para ese amor que en él se realiza.
Y en eso veo un inmanentismo en que la mujer no se la valora en sí misma, sino como un pretexto para el hombre. Por lo general, en las representaciones del amor como forma de cultura se expresa casi exclusivamente la concepción masculina. La visión que del amor tiene la mujer permanece siempre velada y oculta. Es un profundo y delicado secreto. ¿Qué piensan las mujeres? Prácticamente no se conoce hasta Christine y otras formas escritas, ¿no? También en Hildebrand a través de una monja. Se exalta lo heroico de la mujer, su carácter de entrega, su inquebrantable nexo con la maternidad. Todo esto mucho más que lo erótico egoísta. Las sin fantasías es valentía, sacrificio. La figura del noble salvador que sufre por su amada es la imagen del varón como quiere verse a sí mismo. Y como es él el que escribe casi siempre, pues esto es lo que se pone. El motivo romántico, nacido de la idea femenina del amor, la fuerza y el ánimo viriles se expresa en el combate a caballo, y la sociedad medieval ha cultivado todo esto a través de los torneos y de las novelas de caballerías que existían con un sentido más poético. Ahora se va transformando en una cosa más sensual, más erótica, ¿no? Menos platónica y más de uso personal de las aventuras caballerescas. Ya se transforman en un pretexto para conseguir, como hace también el romanticismo y como es precursor de eso algunas obras como las de la literatura española o inglesa, en Don Juan o Romeo y Julieta, que es conseguir al otro. En pleno Renacimiento se revive pues las novelas de Amadís y en esta época la seducción del amor romántico se expresa a través de juegos. Por ejemplo, en los torneos la mujer iba dejando prendas de vestir para que lo diera el que iba a guerrear, a combatir, hasta que la mujer, como expresan, ya no tiene nada en la cabeza y en las manos porque ya lo ha dado todo, porque el otro, a través de estas prendas de vestir, se expresa un erotismo, un lenguaje y un dramatismo, ¿no? de conseguir ganar por la persona amada. También se dice que así como en Grecia se ponían los gimnasios, en Roma el circo, también el torneo medieval sería como el deporte de ahora, donde se expresa también esta especie de sublimación del erotismo y todo esto se expresa en la Edad Media, como digo, en el velo, en la ropa de la mujer amada, el olor del cabello, del cuerpo. Todo esto es el torneo caballeresco, lo que en realidad es lo que interesa. Regalan las damas un adorno tras otro, de suerte que al terminar el espectáculo se encuentran en sus asientos sin nada a la cabeza, incluso sin mangas. Bien, ese amor se va estilizando en una novela. El romance de la Rosa expresa un poco, la novela de la Rosa, toda esta insatisfacción erótica que el amor cortés de los trovadores, pues ahora se va transformando en un culto a la mujer con amor carnal. El elemento espiritualizante va preponderando en la lírica cada vez más. Hay un dolce estilo nuevo de Dante y de los contemporáneos. Petrarca vacila entre el espiritualizado amor cortés y esa nueva inspiración de la antigüedad. Y desde Petrarca hasta el conde Lorenzo de Médicis, la canción del amor recorre Italia y se abandona el sistema del amor cortés tan artificiosamente construido a una lírica cortesana que se concreta en lo que se llama el Román de la Rosa, que dominará hasta el Renacimiento.
que es una especie de personificación de las virtudes y se busca a través de sueños. Primero es importante que las virtudes y los sentimientos se personifiquen, es decir, se tengan corporalidad para poder a través de ellos expresar el erotismo de estos siglos XIV y XV. Quien veía la belleza en el honor y en el rango, quien quería adornar su vida con la pompa y el esplendor, quien buscaba la belleza de la vida en la soberbia, acababa siempre por tener la idea de la vanidad de las cosas. En el espíritu cristiano es una desgracia ver que todo lo que es el arte de cultivar el cuerpo de la mujer, todo esto que es la belleza, el esplendor de las joyas y de los vestidos, se convierte en objeto de las críticas, porque se ve como vanidad y tentación y todo esto, ¿no? En cambio, el espíritu cortesano realza todo esto con una mediación para conquistar a la mujer. La literatura, la moda, las formas de trato fueron las que ejercieron una influencia normativa sobre su vida erótica. En el aparato de toda esta literatura vamos viendo que hay, lógicamente, gente que está a favor y en contra. Pero detrás de esta literatura vemos lo que había en el pueblo. Por ejemplo, todas las formas, las bromas referentes a las bodas, bromas eróticas en general, eran consideradas como adecuadas. No sabemos el tipo de bromas, si era como lo que han hecho ahora con estos colegios mayores de Madrid entre chicos y chicas, en que ellas no se sienten ofendidas por estas bromas que son de mal gusto y que traspasan unos límites. Es decir, que en el terreno cómico, que mezcla oficios con sentido erótico, a través del torneo, la caza y la música, no con el desenfreno de lo que he dicho de estos colegios mayores, sino dentro de una especie normativa, hay unas historias de amor, incluso bajo la forma de pleitos jurídicos, y incluso bajo el aspecto religioso. Todos los aspectos religiosos tienen también una consonancia amorosa, incluso los encuentros en mujeres públicas en los actos religiosos o esta alegoría religioso-erótica se convierte en una literatura especial. Todo esto está expresado en el Román del Arroz y vemos ahí todo este tipo de como la Biblia de la cultura erótica. Y en ese sentido, en la Baja Edad Media, vemos que el amor caballeresco que habíamos dicho antes, o que habrá después, que leerá Teresa de Jesús, está cargado con una mente pagano que se acepta tranquilamente en la época del Renacimiento, que es una fantasía donde incluso en esta novela, que tiene dos partes, se reescribe por otro autor, se castiga, se convierte en anatema todo lo que sea la virginidad y todo lo que sea la virtud. Es decir, que el naturalismo prevalece sobre sobre todo lo demás, ¿no? Bien, yo quería quedarme aquí porque hay mucho más recorrido. Por ejemplo, las formas de trato amoroso, a través de esta literatura, los anillos, los velos, las joyas, todo esto forman una especie de 1000 artificiosos jeroglíficos donde se habla de este amor. También cuando la dama es abandonada por el primer amador, hay una especie de casuística, ¿no? Si es infiel, ¿qué hay que hacer? Si se le reconoce o no. Todo esto que es del ambiente cortesano, el ambiente de la aristocracia. Si un caballero se desvía de su amada para entregarse a una dama de elevada alcurnia rechazada por esta, pide de nuevo aquella su gracia, se admite o se le perdona o no. Todo esto forma una casuística que forma parte de esta literatura que refleja todo el lenguaje amoroso de la época, ¿no? Los velos de la poesía, como más tarde ya en la pintura flamenca y en el retrato ya más tarde en el Renacimiento, vemos que todo esto, las formas de los relatos, ¿no? Que el caballero queda invitado a dormir en un viaje, en una peregrinación, que es otro ambiente muy adecuado para el lenguaje amoroso, las peregrinaciones y
el chico está durmiendo entre las dos camas de las chicas y lo que pasa en estos viajes, pues muchas veces es una entrega que, que no se conoce a nivel público y por tanto no interfiere en la moralidad pública porque el honor es muy importante en la época. Bien, Cristina de Pisán, como digo, es que se queja de todo este lenguaje machista y toda esta forma varonil. Dice, no son las mujeres quienes han hecho estos libros. Es decir, que con muchas otras cosas que no da tiempo ahora de ver, las danzas macabras, donde la mujer tiene una, digamos, un lugar especial. Todo esto nos hace pensar que la mujer tiene una inspiración en toda la vida y en toda la muerte, porque muchos mueren en el intento, ¿no? A través de las, pues, estas formas de conseguir el favor de la persona amada, pero que la alta edad media era más sublimado y ahora vemos que es un amor más erótico y fruto de este inmanentismo de que el amor divino y otros amores, como el egoico, son como expresiones de un amor que domina el hombre, que la mujer no pinta mucho y que es un pretexto para este encuentro amoroso. Es decir, que se vuelve un poco a lo dionisíaco de Roma y Antigua. Y yo dejaría aquí esta, digamos, esta especie de figura, de inspiración en los siglos XIV y XV, porque como digo, hay muchas cosas, pero pienso que aquí se resume un poco, quizás no se ha hablado mucho de esto, ¿no? De cómo una concepción del amor que viene de Oriente, de impasibilidad, de no dejarse arrebatar por como la mosca, como la mariposa que se deja quemar en el baile nupcial, sino que con el pretexto de Dios o el amor carnal, con el pretexto del ego, se ve a la persona amada como algo virtual, un espejismo donde no se valora a la mujer. Y hasta aquí dejo mi comentario. Felicidades a ti por escuchar. Sí, me acuerdo. Muchas gracias. Sí, yo en una posterior charla me gustaría hablar cómo el erotismo también está en la mística de Teresa de Jesús y Teresita de Jesús, porque se ve sobre todo en el espíritu cristiano, pero también en los ateos, como si el amor de... En los cristianos se ve que si el amor espiritual no hay capacidad de amor humano. Y en los ateos se ve como si el amor espiritual fuera falso porque detrás de él hay un amor humano. Cuando mi tesis es que el corazón es uno y engloba igualmente el objeto del amor divino y humano. Lógicamente en unos márgenes. Teresa de Jesús no tuvo un querido, no tuvo pareja, pero sí tuvo, pues, como Teresita de Jesús. Y esto lo dejaría para otro día, ¿no? Almas gemelas, donde se desvivía por la persona amada, viendo en esa persona, en ese amor humano, viendo a Dios, ¿no? En esos confesores o trato espiritual, ¿no? Es decir, que se ha martirizado mucho el sentimiento amoroso, como diciendo o es divino o es humano. Y entonces el defecto que por un lado tienen los inmanetistas árabes, como Ibn Arabi, como acabo de decir, Avicena y otros, ¿no? Pues después lo tendrán otros en una especie de, ¿cómo diría yo? De no saber integrar el amor dentro de la persona y querer como eh, el problema de siempre, ¿no? El dualismo. El dualismo es lo que nos ha fastidiado entre el espiritualismo y el materialismo, ¿no? En fin, no sé qué pensáis.
Es decir, que el espíritu y la materia se integran en la persona y tiene que haber límites porque el desmadre no es bueno, pero sí una integración en la persona, en la espiritualidad, donde nada de la persona se desprecie, sino que se integre en la misma persona. Por eso, todo lo que llama la literatura erótica de Teresa Jesús, pues no es erótico el cantar de los cantares, sin embargo, ella supo integrarlo todo en un amor a Dios, pero sentía el amor por las personas, por sus compañeras monjas, hermanas, por los sacerdotes y personas desde su padre a tantos otros hombres que ella quería, ¿no? Todavía no lo he leído, pero he oído hablar de ella, sí. Es otra persona importante, es otra, hay un montón digamos, personas de que nos han llegado a nosotros, reinas y monjas, que tengo como catalogadas, pero que he pensado no dispersarme, sino coger una línea. Es como el inmanentismo ha llevado a un amor fácil, que es excluir a la mujer para satisfacción de pretexto religioso. Fíjate, incluso a nivel del llamado divorcio, o mejor dicho, la nulidad, está el privilegio petrino, que es que si una mujer entra monja, se disuelve el matrimonio. Es decir, que con el pretexto de que él o ella entren a religión, el amor humano desaparece del mismo sacramento y a lo que voy, pues que se ha mmm, como desfigurado un amor integrado a la persona y por supuesto se ha visto a la mujer como tentación y objeto de conversión como María Magdalena y se han anatemizado al ornamento femenino y que se arreglen como si fuera la perversión, porque producía en esa sociedad, digamos, de represión, pero no de integración en la persona, producía tentaciones para la vida religiosa, etcétera, ¿no? Es un tema apasionante que me parece que no se ha explicado mucho. Sí, sí, sí. En realidad la mujer, sin ser protagonista, es el objeto de la vida de muchísimas personas, porque todos reconocen que la persona es como el núcleo, eh, el amor es como el núcleo de la persona. Y hay como una especie de sensación de querer protegerse del amor porque da miedo el amor, como si cayeras como la mariposa cae en el fuego y se ponen pretextos religiosos o egoístas en lugar de integrar todo esto en un nivel de conciencia superior. Pues ya está. Bueno, tendrá cosas que hacer ya. El que quiera que lo vea grabado, pues lo probaré ahora. Voy a mirar. Un saludo, Javier. Muchas gracias.